bueno, le pagamos hasta una dote a Lorenzo Córdoba para que se casara. Salieron más personas de la pobreza extrema con Vicente Fox, Ay, como no. Imagina. 4 o 5 veces más que con AMLO, y El sello del PAN es la hipocresía, ¿no? ¿en qué cabeza cabe que se le deban de pagar por 2 horas de conferencia 200,000 pesos a Luis Carlos Ugalde? Bienvenidas y bienvenidos a La Trinchera, un espacio que nació porque estamos cansados de ver cómo los medios de siempre manipulan, callan o simplemente acomodan la verdad para golpear a la 4T y para pedir el regreso del viejo régimen. Aquí no venimos a disfrazar opiniones ni a fingir neutralidad. En La Trinchera tomamos partido por la verdad, por la crítica y por la transformación. Así que si lo que quieren es un debate con jiribilla, sin tibiezas y con datos duros, están en el lugar. Tenemos una mesa afilada, picante. Nos acompañan dos figuras que han sido parte de Polemón desde hace mucho tiempo. Jorge Gómez Naredo, él es periodista, doctor en ciencias sociales, jefe de información en Polemón y una voz incómoda para la derecha en X. ¿Cómo estás, Jorge? No, pues encantado de estar aquí, querido César. Y también está Beth Castillo. Ella es analista, feminista, abogada y un auténtico dolor de cabeza para la derecha en X. ¿Cómo estás, Beth? Muy feliz, un honor estar aquí. Eso. Pues esto va a estar muy bueno, así que comenzamos. Lili Telles ya no disimula. Esta semana se fue a Fox News, sí, ese canal gringo de la ultraderecha, a decir que México necesita la ayuda de Estados Unidos para combatir a los cárteles, que somos un pueblo abierto a que los soldados de otros países operen en nuestro territorio. ¿Perdón? ¿Eso es lo que propone una senadora mexicana o ya de plano está más cómoda representando a Texas que a Sonora? ¿Cómo ven este tema, Jorge? ¿Qué nos puedes decir sobre esta ocurrencia? Una más de Lili Telles. Pues, es como ya clásico de ella, ¿no? Ella va por el escándalo, ella va por, generar polémica, ella va por, pues, hacer, pues, declaraciones, así muy escandalosas, pero creo que aquí hay un punto que es muy preocupante, porque hay una parte del gobierno de Estados Unidos, pues, de Donald Trump, que sí está, buscando, pues, una intervención. Y eso no solamente en México, se ve ahorita en el caso de Venezuela, ¿no? Donde ya anunció que está rodeado de Venezuela, que le dio 4 días a Nicolás Maduro para que renuncie al cargo y se entregue por cuestiones del narcotráfico. Estados Unidos siempre busca o acusar, antes era de comunistas y ahora de narcotraficantes. Y entonces que lo diga, pues, no sé, a la Larraqui o alguien así, pues, tampoco es tan importante, pero ella es senadora de la república, aunque parezca más como, no sé, como, pues, como escandalosa, pero es senadora y representa al país, y, pues, que una representante popular, porque al final es una representante popular, aunque no hayan votado por ella, porque es pluri, lo diga, pues, eso sí indica, pues, a mí me parece que una cuestión, muy grave. Ahora, tiene el derecho de decirlo y tiene el derecho de exhibirse, pero sí es preocupante que lo hagan ellos y que sea porque al final no solamente Lili Telles se representa a ella, representa también al PAN y representa a una corriente política dentro del propio país. ¿Y no te parece ver que es traición a la patria? Por supuesto. Es que además Lili Telles cree que el que más grita es el que tiene la razón y como ya lo decía Jorge, está tratando de hacer
otro escándalo, pues aprovechando toda esta coyuntura que ha sucedido con la nueva política que ha impuesto los Estados Unidos. Y también me gustaría agregar que, pues, sobre todo vimos este episodio muy preocupante en el que la DEA había lanzado este comunicado en el que supuestamente ya había una colaboración con el gobierno de México para combatir a los cárteles en México, cuando pues sabemos que el gobierno de México está haciendo un trabajo respecto a eso, que se ha seguido una política de coordinación, de colaboración con los Estados Unidos y sobre todo pues de investigación e inteligencia, ¿no? Lo que vemos es a una Lili Telles clásica, lo que ya ha venido haciendo desde siempre, pero además esta traición a la patria no es la primera traición que hace la senadora, ¿no? Ya habíamos visto que había traicionado al movimiento con el que llega por primera vez al Senado en el sexenio pasado y ahora una vez más, a pesar de, como ya lo dijo Jorge, de no haber sido votada, de que nadie la eligió, pues sí representa a un sector, ¿no? A un sector principalmente de derecha y ahora lo que estamos viendo es que además pide abiertamente una intervención y ni siquiera lo pide ella desde algún canal nacional, desde sus propias redes, sino que, como ya lo decías, va directamente a Fox News para pedir que entren a México, ¿no? Que combatan al cártel. Entonces, a mí me parece que es algo, pues, terrible, que es muy preocupante en el contexto en el que está sucediendo, sobre todo porque, como ya lo decían, ella lo está haciendo en su calidad de senadora, ¿no? No lo está haciendo Alarraqui, no lo están haciendo Loret de Mola, que claro, ya cada quien está cooperando desde su trinchera, ¿no? Pero vemos a una senadora que no tendría por qué estar haciendo eso y que no va acorde con lo que está sucediendo en el momento que vivimos en el país. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo, como el PAN, no saldría a defender a Lili Telles, porque en una de esas, si te traiciona también, ella traicionó a Morena, y en una de esas Pero podría traicionarlos y irse con Verástegui o a este nuevo partido de México Libre, ¿eh? Así es que los panistas saliendo a defender a Lili Telles, ¿tú crees que teníamos que hacer, Jorge, con Lili Telles? pues yo digo que dejar que se siga exhibiendo. O sea, es claro que cuando escuchas una declaración así, dices, ¿no? Que la juzguen por traidora a la patria, que vaya, pero eso también es darle a ella como parque, ¿no? En la misma entrevista de Fox News, que además la entrevista una, no sé, presentadora de noticias, reportera, periodista, pero es así súper derechosa, ¿no? Así, no, sí, es que el presidente Donald Trump está salvando a toda América Latina, arregló no sé qué problema en 5 minutos y el otro lo arregló en 3 minutos, o sea, era muy claro, es muy clara la intención de Fox. Yo creo que incluso es tan peor que, que ¿Alarraqui? Atypical TV, o sea, sí, ahí con Donald Trump. Pero el punto es, si tú le empiezas a juzgar, o sea, si en realidad tú estableces ya un mecanismo o haces una cosa, ella va a decir, miren, están atacándome, mi derecho a la libertad de expresión, incluso ella también lo dijo, es que yo tengo miedo, tengo mucho miedo de que me hagan algo porque todos están en contra de mí, porque el poder de Morena y la relación con los cárteles de la droga, en fin. Entonces, al final creo que es como un anzuelo, ¿no? Júzgame, ve por la vía legal y pues le darías como muchas posibilidades de seguir haciendo escándalos. Ahora, la gente quiere que la juzguen. Entonces Es digo, que no hay que y olvidar eso eso. también es así como pues el pueblo manda, ¿no? O sea, es una como una cuestión complicada para los representantes de Morena y para, pues sí, para el movimiento, o sea, para la gente que está, porque pues sí merece y la gente lo exige, pero al final es engrandecer a ella, no engrandecerla, sino darle las posibilidades de seguir haciendo escándalos, de victimizarse y ahora sí, que tampoco estaría tan mal porque se victimiza, se crea una figura importante con mayor fuerza mediática, pero al final creo que sería, porque yo creo que lo están viendo con ella y con Alessandra Rojo de la Vega como posibles candidatas a algo y ahí pues podría ser Yo creo que, que es como esta especie, como hablabas de Venezuela, ahora sería ella como la Corina Machado, ¿no? De la oposición, o me estoy ya volando la barda, Beth. Pues mira, yo creo que un poco de lo que decías, el sello del PAN es la hipocresía, ¿no? A mí no me extrañaría que los traicionara justo en este camino de ver por sus intereses individuales. Y a mí, yo he visto que incluso comparan a Corina Machado con Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? Que ahora le están intentando
maximizar, están tratando de posicionarla en específico en la Ciudad de México, y también veo eso con Lili Téllez, ¿no? Yo creo que eso también nos habla de que hay, una carencia enorme de cuadros en no solo en Acción Nacional, sino en toda la oposición, ¿no? O sea, es que no hay realmente ni líderes partidistas, ni cuadros académicos, o sea, el último sexenio, de todos estos últimos años, hemos visto una exhibición de una decadencia total en la derecha, en la oposición, y yo creo que pasa un poco ahora lo que estaban intentando hacer con Xóchitl, ¿no? Tratar de decir que es un fenómeno, que va a ser la candidata, que es una novedad. Ahora ya lo hemos visto muchísimo con Alessandra Rojo de la Vega, pero pues en realidad son perfiles muy huecos, si lo puedo decir, y que realmente, como decía Jorge, que están haciendo mucho escándalo, pero al final no dicen nada. Pero también puede ser a favor, ¿no? Lo que dices tú de que la desinflemos, Sí, porque o sea, ellas, se o sea, inflan. yo creo que las características tanto de Alessandra como de Lili Telles es que consideran a Morena o digamos a la 4T como un régimen autoritario, que eso en general lo considera toda la oposición, pero sí como explotan este lenguaje de comunistas, narcotraficantes, y esa parte, esos tipo como de liderazgos, puede en algunas circunstancias, en algún contexto, generar cierta simpatía, como sucedió, por ejemplo, con Bolsonaro en Brasil, ¿no? Entonces, no creo que ahorita las circunstancias estén para eso, pero puede llegar a que las circunstancias sí den y entonces esos perfiles sean perfiles viables electoralmente. Por eso, pues no sé, digo, está bien que se le critique, que se le exhiba, pero no sé si buscar la victimización, porque ella se victimizaría, ¿no? Sí, Sí, pero yo creo que al final, aunque por más que se victimicen, el pueblo no es tonto, como decía el señor que está en Palenque ahora descansando y Bueno, abrazando dice la los Raquel que está árboles. en Cuba, ¿no? Está en Cuba. o en Venezuela. O en Venezuela, ¿no? No, obviamente pues no. Pero yo creo que si algo nos demostró Andrés Manuel y en este periodo fue que no importaba que inflaran a sus perfiles, ¿no? Porque al final, como los globos se pinchan, ¡pum! Claro. Explotan y entonces al final, Claro. ¿en qué Sí, acabó todo esto? Pues en la gran exhibición del espectáculo Xochitl Gálvez y que pero eso también, pero eso siempre y cuando las condiciones de gobierno de la Cuarta Transformación continúen como están. Cuando hay un claro. problema en el gobierno y entonces están estos perfiles, aunque los trates de pinchar, la gente, puede optar por ellos. Pues un poco lo que ya pasó con Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? Porque ya sabemos cómo era y de todas formas ganó la Cuauhtémoc, ¿no? En específico Pero también por las los de circunstancias las de Cuauhtémoc, ¿qué gobierno. tienen? O sea, eligieron a Sí, Sandra no, tienen Cuevas y un después a Alessandra. problema. Bueno, tampoco ha habido muchas opciones Sí, de también, guindas, también, ¿no? claro. Bueno, sí, también no. Eso pasa, pero pues seguimos. Esta mesa está picante, así es que esperen más. Beatriz Gutiérrez Müller ha sido un blanco constante de la derecha. No porque haya cometido algún delito, no, sino porque no se dejó encasillar como la primera dama, calladita y sonriente. Porque piensa y porque escribe y además les contesta. Esta semana los medios y opinadores se le fueron encima con una nueva mentira, que se fue a vivir a España, pero detrás del chisme hay algo más profundo, clasismo, machismo y una campaña sistemática por desacreditar a la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué piensas sobre esto, querida Beth? Pues mira, yo creo que es justo lo que decías, a Beatriz nunca le pudieron imponer nada de todo lo que ya venía, pues, históricamente, ¿no? Además, es una académica, es historiadora, no quiero caer en comparaciones, pero no estamos viendo a la gaviota, ¿no? Entonces, me parece que la campaña de acoso que ha sufrido ella, su hijo, toda la familia del presidente López Obrador, desde antes incluso de que llegara a la presidencia, ha sido increíblemente grande, pero este episodio en específico de inventarle que se había ido a vivir a Madrid, porque supuestamente su hijo iba a estudiar allá, me parece
de lo más deleznable, perdón, porque además, de que ella no es funcionaria pública y que no tendría por qué molestarles que se fuera a vivir a donde ella quisiera, me parece que también habla mucho de la hipocresía, porque a todas esas personas que se estuvieron quejando, no las vemos decir que el espurio de Felipe Calderón sí vive allá, ¿no? O que Peña Nieto vive allá, o que todos se la pasan vacacionando en Madrid, o sea, ¿por qué a Beatriz Gutiérrez Müller sí se le juzga, pues, con este criterio que no tiene nada que ver y que no corresponde a la realidad, ¿no? Pero, ¿qué piensas? ¿Tendrá que ver también con el hecho de que les dolió que AMLO, pues, se demostró que sacó a 13 millones de Sí, mexicanos de la pobreza? sí, yo creo que es como una cortina que sacaron, les Ujú. llaman cortinas de humo, ¿no? Una cortina de humo que sacaron para pues disminuir el impacto, porque en realidad la noticia de que salieron 13 millones de personas, más de 13 millones de personas de la pobreza, pues es algo importantísimo y además es como la congruencia. Yo prometo esto por el bien de todos, primero los pobres, y yo lo cumplo. Ahora, lo que sí fue patético de medios anti 4T, que se entiende, pero de que incluso de medios que de repente coinciden con el gobierno o de gente que es identificada como cercana o como que defiende, ¿no? A la cuarta transformación, pues que se hayan tragado una mentira de un diario que es como el Fox News de, de España, o sea, el ABC, que es un medio que durante años fue un medio franquista, un medio de derecha, donde muchos de sus reportajes han sido pues claramente falsos y que se la tragaran Pero así. además sale este periodista, bueno, No, y de todavía lo la entrevistan, derecha, ajá, sí, sí, sí. y ni siquiera puede demostrar, ¿no? No, No hay no, 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 no hay pruebas, es prueba. solo el run run que llegó, yo creo que de México y el run Y run además de estaba esa súper derecha. bien establecido, ¿no? Es decir, Beatriz Gutiérrez Müller, todos saben, pues fue una de las impulsoras de la carta para que la corona española ofreciera disculpas a toda, pues a todas las, Los por la pueblos conquista, indígenas. ¿no? Ujú. Después, primero sacaron que se iba a hacer, que había pedido la nacionalidad española, ¿no? Después que se iba a vivir a España, lo que indicaba incongruencia de ella y del gobierno de Andrés Manuel. Y después que se iba a vivir a una de las zonas más caras, que era todavía más incongruencia porque era la austeridad. Entonces sí, es una cosa muy armada y pues aquí, digamos, como el clásico de Paco Ignacio Taibo, ¿no? O sea, se la tragaron como todita, no sé, como algo así. Bueno, pero el colmo, ¿ves? Es ver a medios supuestamente pro 4T o de según muy cercanos a la transformación y que de repente inventan periodismo de ficción, decía de la propia Beatriz. Eso estuvo para mí muy fuerte porque, por ejemplo, en el caso de Jorge Cepeda Patterson, se aventó una columna que dices, bueno, este hombre está en la alcoba Como lo de dijo, ¿no? López Ella. Sí, Obrador, lo ¿no? dijo Beatriz. Como lo dijo la propia Beatriz, bueno, yo no sé cómo le hacen, mandaron un dron o cómo le hacen para tienen micrófonos en Palenque o Pero cómo es que es súper pueden aventarse preocupante. una novela, porque en realidad es una gran novela, ¿no? Claro, o sea, no estamos hablando de Anabel Hernández, ¿no? Del periodismo de ficción. O sea, Yo mira no que sé. tomar por verdad algo del periódico ABC que decía que Hitler y Mussolini eran hombres buenos, es realmente, pues, preocupante de periodistas que mucha gente, pues, les cree porque tienen una trayectoria y porque, como ya lo decían, se les identifica, no necesariamente con el movimiento, pero sí con la izquierda, ¿no? O con movimientos progresistas. Entonces, yo creo que sí estuvo muy mal que lo tomaran como cierto y que se empezara a especular y que se aprovechara, pues, todo este, espacio de silencio por el retiro que ha tomado el presidente López Obrador, pues, para mentir, ¿no? Para abonar a esta mentira abiertamente. Y a mí sí me van a disculpar, pero yo creo que estos ataques también, aparte de por lo de la pobreza, es porque siempre han buscado afectar al presidente López Obrador porque a él no le pudieron sacar nada. O sea, no solamente durante el sexenio, llevan años inventándole cosas, diciendo que era un peligro para México, un peligro para ellos, ¿no? Porque 13.4 millones de personas salieron de la pobreza y porque además 1.7 millones de personas salieron de la pobreza extrema, que es la más difícil, ¿no? Entonces,
dio resultado el por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, por eso siguen armando todas estas campañas, a pesar de que el presidente ya está en Palenque, porque nunca le encontraron nada. Entonces, siempre hay todos estos ataques a sus personas cercanas, a su familia. Entonces, pues sí preocupa que también los medios en los que creemos que podemos confiar, pues abonen a este tipo de mentiras que no solamente son contra Beatriz, ¿no? Que son específicamente contra el movimiento, porque es un hombre, López Obrador, que ha demostrado una congruencia Sí. completa. Pero además, digo, como lo mencionabas al principio, Beatriz, pues Beatriz, o sea, Beatriz Gutiérrez, o sea, no es nota. O sea, simplemente no es nota, porque que se vaya a vivir a donde ella quiera vivir, que se vaya a estudiar o que se vaya, o que quiera tener la nacionalidad que quiera tener, no es nota porque nunca fue funcionaria pública, ahora tampoco es funcionaria pública, y eso es parte de la vida privada y la vida privada debe Así es. respetarse. Entonces, si la gente empieza a decir, y estos periodistas, hacer un, ¿no? Una Un historia así, pues es que Pero además como si el presidente López Obrador estuviera decepcionado, los leyera, ¿no? sí, o Como si se claro. sea, pusiera triste, ay, es que mis hijos, es que mi esposa, es que todo está sí, como mal. que se O sea, metió, le ¿tú pusieron un crees chip, ¿no? Ahí y que el saben lo que presidente piensan. no celebró el resultado de Sí, haber por supuesto que conseguido sí. esta hazaña, que era desde un principio de su movimiento, ese de por el bien de todos, primero los pobres, no solo era un eslogan mercadológico, era o es una de las metas y una de las cosas por las que él creó o ideó también este movimiento, ¿no? Como para que ahora vengan a Y decirle además, sí son que políticas de gobierno, porque es lo que se ha hecho desde que empezó él, los programas sociales, y ni siquiera solo eso, porque además 6.6 millones de personas que salieron de la pobreza, de esos 13.4 fue por los aumentos al salario mínimo, ¿no? Cuando los neoliberales se la pasaron diciendo que no se podía subir porque iba a aumentar la inflación, y ahorita que vemos, disminuyó la inflación y además se rompió récord histórico en inversiones extranjeras. Entonces, eso es lo que les da Bueno, muchísimo ahora es coraje. todo un modelo, pues. dicen que la disminución de la pobreza solamente fue por el aumento del salario O que es por mínimo, ¿no? los Ah, empresarios, Es según claro. por los dicen. empresarios, sí, sí, sí. No, Sí, bueno, Anaya, ¿no? Que dice que salieron más personas de la pobreza extrema con Vicente Fox, que Ay, como no. imagínate. 4 o 5 veces más que con AMLO, y que por qué no están celebrando. Oye, pero además, ¿no sienten que esto de Beatriz es un poco como cuando dicen que los que son comunistas o así no pueden tener iPhone, que porque supuestamente los Escondo mi comunistas iPhone. quieren que todos sean pobres? O sea, me parece que el hecho de, hablando un poco de lo de la disculpa que se pidió durante el sexenio de López Obrador, no tiene nada que ver con que ella, que como ya bien lo señalabas, no es funcionaria, se puede ir a vivir a donde ella quiera, ¿no? O sea, porque yo pienso que una cosa no tiene que ver con la otra, porque sí es, o sea, sí creo que No, es necesario que hubiera una disculpa por yo sí, parte de España con el pueblo de no, Sí, México. irse a vivir a Francia ahora, también no yo tiene sí nada que pienso ver. que sí debe Claro, de haber congruencia. Digamos, yo estoy pero es más. que no hay No, incongruencia. no, 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 pero como en términos generales, yo sí creo que la cuestión, por ejemplo, de Andrés Manuel que decía, pues hay que vivir en la justa medianía, en la izquierda, pues se debe vivir en la justa medianía, ¿no? O exacto. sea, Claro, pero Beatriz no es funcionaria. O sea, no, ella se podría no, vivir a no, donde ella claro, quiera. claro, claro. En el caso de Beatriz, pues no, no, o sea, ni siquiera es nota periodística, pero Claro, digamos, muchos actores de. Pero además el propio López Obrador, la propia Beatriz, recuerden que en la mañanera salieron a decir que no iban a estar viviendo en Palenque juntos. La así Sí, propia es. Beatriz aclaró, les dejó en claro antes de que se pusieran a inventar todas estas noticias falsas, eh, dejó en claro que ella iba a estar en la Ciudad de México, que iba a en estar en Puebla, otros lados, ajá. Así pero es. no necesariamente iba a estar todo el tiempo en Palenque. Entonces yo no sé Claro, de porque ella dónde no se viene todo retiró. esto. O sea, no era nada Sí, nuevo, ya lo habían anunciado, no, pero como ella dices. Es- tampoco cuando fue, digamos, en el sexenio de Andrés Manuel, tampoco dejó de hacer Sus sus actividades. Creo actividades. que le dieron, por ejemplo, en ese momento el SNI 3, ¿no? El Sí, sistema nacional, o sea, no hay ningún punto. así es. Pues está bueno el tema, están buenos, esta trinchera se está poniendo cada vez mejor, así es que sigan con nosotros.
Ya se fue Norma Piña, la ministra que no se levantó ante el presidente López Obrador en un acto y terminó su gestión defendiendo la reforma de Zedillo. Durante su presidencia, la corte se cerró al pueblo y se alineó con los intereses del viejo régimen. Su salida, aunque silenciosa, abre una pregunta que no podemos ignorar. ¿Quién llega ahora? ¿Con qué proyecto? ¿Habrá por fin una corte que responda al pueblo y no a las élites? ¿Tú qué dices, Jorge? Bueno, yo pienso que es un cambio radical completamente que las autoridades judiciales hayan sido elegidas, o bueno, una parte, ¿no? Se va a elegir a todas, por la gente. O sea, eso ya de ahí hay un cambio completamente pues distinto. Que la derecha lo critica mucho, que cómo es posible que la gente va a entrar y no tiene, digamos, experiencia, pero quien terminaba nombrando eran los senadores, eran las cámaras, o sea, al final eran los partidos políticos, ¿no? Y aquí sí hay un cambio radical. Ahora, ¿cuánto va a durar esa transformación? Porque no es una cuestión que sea de un día para otro, ¿no? Yo creo que en la Suprema Corte de Justicia sí vamos a ver como un cambio, pero los cambios en juzgados, en tribunales, ahí quizá habrá un tiempo y siempre existe pues la cuestión de que pues se prometió, ¿no? Que iba a haber un cambio con la reforma judicial y pues cuánto va a durar esa, pues que haya realmente un poder judicial. Yo creo que se va a lograr en algún momento, ¿no? Pero sí me imagino que va a durar un cambio, no sé, un tiempo. ¿Tú qué crees? Eres muy optimista, ¿no? ¿No crees que Jorge es muy optimista? Pues Yo también soy optimista, pero así como que digas, wow, van a cambiar todas las cosas. Yo creo que por ahí algunos van a dar la sorpresa mala, ¿eh? yo creo que hay que ser optimistas, pero sin dejar de lado que es una reforma que se hizo de una forma muy rápida y que sin duda tiene muchos aspectos a mejorar. Como también lo ha señalado Claudia Sheinbaum, es algo que es totalmente perfectible y lo vamos a ir viendo a partir de este 1 de septiembre. La presidenta Claudia Sheinbaum, que entre a la corte. Sobre todo por esto que decías de los cambios que hubieron, me parece que es sin duda algo evidente y que hay que resaltar la cantidad de millones de mexicanos que votaron, por ejemplo, por el ministro presidente que llega a la corte, ahora Hugo Aguilar, y que también pues es de resaltar que es originario de los pueblos indígenas, pero también creo que hay muchas cosas que no cambian, ¿no? Por ejemplo, vemos que el Tribunal de Disciplina, que sí hay un cambio porque antes, que era el Consejo de la Judicatura Federal, no había pues como tal acciones respecto a juzgar a quienes son las personas juzgadoras en el Poder Judicial, que esa era la función y que ahora la va a cumplir el Tribunal de Justicia, pues 5 de los que eran, ahora 3 van a ser los mismos. Pero está bien. O sea, no está mal, pero yo creo que sí debería de haber un cambio. Pero son personas también que dieron la pelea contra Norma Piña, que se aventaron un buen tiro allá adentro para que no pudiera ser aplastante Norma Piña o su presidencia, o al menos denunciar todo lo que estaba pasando. Pero van a tener que demostrar que va a haber un cambio. Eso sí, porque eso es real. No se puede quedar todo como estaba tienen antes. Que demostrarlo. Pero, o sea, yo realmente confío en esa reforma, porque dices que fue como, digo, ahí difiero yo, que hubo muy poco tiempo de planearla. Pero quien la planea es Andrés Manuel López Obrador. Y Andrés Manuel López Obrador vivió las injusticias legales desde hace mucho tiempo. Las vivió siendo líder social, ¿no? En Tabasco, siendo candidato. Las vivió siendo jefe de gobierno. Y las vivió durante mucho tiempo. Entonces yo creo que, digo... No, o sea, de que hay un cambio, va a haber un cambio. Y sí, o sea, claro que confío en la reforma, por eso votamos. Incluso estuvo presente todo el tiempo en los discursos con los que llega la presidenta Claudia Sheinbaum hoy al Poder Ejecutivo. Pero sí tenemos que mantenernos vigilantes, porque las injusticias no se acaban, ¿no? Solo con eso. Pero a ver, sí, de todo. ¿Confían en todos los perfiles que llegaron a la Suprema Corte? A todos. ¿Les dan su visto bueno? Pero es que, yo ahí tengo perfiles
muy dudosos, estilo Yasmín Esquivel, que yo no confiaría en ella totalmente por lo que he visto en algunas de sus Claro, pero ahí decisiones, es ¿eh? si uno confía. O sea, Ah, la cuestión es que los eligió la gente. bueno, O sea, Claro. los eligió la no, gente. no lo sé, yo creo que hay algunos ahí que tienen que ganarse todavía el lugar, tienen, como dice Beth, que demostrarlo. No, claro, Y yo creo que, por ejemplo, bueno, en quién sí confío yo, espero que no nos traicione desde allá, en Leña Batres, por ejemplo, Leña Batres sí, 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 ha sí. estado alertando cuando se tiene que alertar, ha estado alzando la voz, ha estado representando al pueblo ahí adentro. Entonces yo creo que las primeras de cambio que Leña Batres vea algo que no le guste y Pero, que pueda ser importante, creo que también va a ser muy bueno. No, no perder de vista todo lo que haga la Suprema Corte, porque creo que también nos podemos confiar en decir, ah, bueno, ya es un nuevo poder no, judicial. yo No, creo que lo, lo No. hay que que lo que la seguir reforma también da es esa. cuidando que no. No, pero la reforma lo que da también es esa Esa posibilidad. politización, digamos, no en términos de politización, bueno, sí politización de la cuestión de los jueces. O sea, es decir, la gente dice, pues el juez hace, la Suprema Corte decide esto, ah, pues está bien, ya, no hay nada que hacer, ¿no? La Suprema Corte, los jueces o los ministros, ministras hacen esto, ah, yo tengo un voto. O sea, lo que cambia más bien es el proceso en donde la gente tiene mayor capacidad de acción que antes pues no tenía. O sea, Norma Piña, pues, Y no solo eso, ¿no? Sino que además antes ni siquiera hablaba la gente de qué resoluciones estaba haciendo la Suprema Corte. O sea, qué resoluciones emitían. Era algo que no estaba en el escenario político, ¿no? Y Bueno, que también también llega porque con la politización de López Obrador. los propios mecanismos de la Corte han sido opacos, Y tan solo totalmente al cómo los oscurito, elegían. y la claro. gente al final en muchos temas no sabía ni siquiera qué estaban votando por el propio diseño de la Corte. Vamos a ver Claro. si también Ahora, eso va a sí. cambiar ahora con esta nueva Corte. Ahora, lo que también es fijarse, digamos, en la corte, que sí, hay, yo creo que hay como una muy buena posibilidad de que haya un cambio muy radical e inmediato, pero pues en los juzgados, ¿no? En los juzgados, en los jueces, donde, digamos, está la justicia más Más cercana a la cercana. gente, es ahí donde creo que se necesita y es ahí donde también hay un muchísimo menor conocimiento de la población de, pues, quién vota, si a este juez, a este otro juez, Ahora entonces, se viene otra batalla, ¿no? Porque ahora que está tildando a esos jueces como los jueces del bienestar, que son personas que no saben, que son personas que van a hacer destrozos en los juzgados, como si que los otros no hubieran hecho Claro. destrozos, exacto, ¿no? pero Como al si fuera final de lo nuevo, cuentas, lo de los los que en destrozos. verdad hacen la chamba, y eso que lo tenga muy clara la gente también, son los oficiales, ¿eh? Los oficiales son las personas, son como uno de los eslabones más bajos de esa cadena de administración de justicia, pero no se les toma mucho en cuenta, pero al final, a veces el juez nada más firma, los secretarios luego ni revisan lo que está pasando ahí, Sí, y entonces que tampoco, como decía el presidente López Obrador, qué tan difícil puede ser juez, ¿no? ¿Cómo les enojaba eso adentro del Poder Judicial cuando decía eso López Obrador? Entonces, vamos a ver. Yo creo que una de las pruebas de fuego fundamentales de la nueva Suprema Corte será el caso Salinas Pliego. Todos claro. estamos expectantes. Y yo creo que ese es uno de los casos que nos puede decir para dónde van a batear cada Sí, uno no, de los imagínate nuevos jueces, los nuevos que ministras y batían ministros. para con Salinas y ahí sí sería una cosa. Cuidado. Ahora sí que el tigre está observándolos. Está despierto. Y pues vamos a lo que viene en esta mesa que cada vez sigue pues muy candente. Luis Carlos Ugalde, ¿se acuerdan? El del fraude del 2006. Hoy se pasea como un analista neutral, pero le cobran millones al PRI y al PAN por darles asesorías que no sirven para nada. Mientras Morena gana elecciones, él sigue facturando discursos. Dejó de contar votos para empezar a vender consultorías de riesgo político. Y como siempre, pues son fallidas. ¿Cómo ven?
que Ugalde convirtió el fraude en un negocio. ¿Qué piensas de eso, Jorge? No, bueno, pues es que Ugalde es un impresentable completamente. Él fue el culpable bueno, uno de los culpables, porque no solamente él, pero fue el que inició el proceso pues de darle validez jurídica a la elección. Es un tipo que hizo las cosas completamente malas. Además, él fue impuesto por el Bester Gordillo, hay que recordarlo también. Y pues cuando salió del entonces IFE, pues se transformó para muchos, para la derecha, como una especie de intelectual, neutral de la democracia, como experto en elecciones, como experto en votos. Y hace como unos, pues, ¿qué será? Antes de la elección del 2018 todavía le empezaron a dar más fuerza y lo invitaban, ¿no? Ay, a ver, ¿qué piensas de las elecciones? No, pues en no sé qué y no sé qué, y como si fuera él un superanalista, cuando en realidad es uno de los personajes que hay que recordar que ese fraude fue muy fuerte, porque en 2000 se había pensado que la democracia, ¿no? Ya estaba funcionando en México porque había ganado Vicente Fox, cuando en realidad era el PRIAN. Y 6 años después el PAN pues participa en el fraude y él es parte fundamental de ese fraude. ¿Tú qué piensas, ves que ahora, pues, Luis Carlos Ugalde, imagínate, no solo era un personaje detestable por todo el movimiento social del 2006, del López Obradorismo, yo recuerdo las grandes marchas, Jorge, también, cómo había cartelones de que era un traidor a la democracia como Fox, que era un auténtico, pues, ratero al robarse las elecciones y al convalidar este fraude electoral. Y era un personaje detestable que no se podía ni siquiera parar a dar conferencias. Y ahora, con la derecha, resulta que da asesorías al PRI que han hecho que ahora el PRI sea uno de los peores partidos Ujú. con las peores votaciones en su historia. ¿Qué crees sobre esto? ¿Cuál es tu opinión? No, pues yo creo que si está asesorando al PRI habría que agradecerle, ¿no? Porque están en su peor momento, peor que nunca. Pero bueno, más allá de la ironía, a mí me parece que lo terrible y verdaderamente terrible no es solamente mencionar que es el PRI quien le está dando contratos o el PAN que le está pagando por conferencias, porque ese dinero evidentemente no lo pagan Alito Moreno ni Ricardo Anaya, sino que son recursos públicos, ¿no? Es dinero de la gente. Entonces, a mí me parece que es algo terriblemente incongruente y que además, pues, se tiene que seguir haciendo esta labor, incluso como desde Polemón, de revelar estos contratos, porque son cosas que están ahí, pero que no se pueden ver de una forma tan fácil sin este trabajo periodístico, porque es dinero de la gente, como Maru Campos, que en Chihuahua le dio casi 9.5 millones de pesos, o sea, ese dinero no se lo da la gobernadora, porque algo característico del PRI y del PAN es que piensan que el dinero del gobierno es dinero con el que pueden operar a sus anchas para, pues, favorecer a todo este tipo de personajes como Luis Carlos Ugalde, que es lo mismo, ¿no? Es igual que Lorenzo Córdoba, pero ese dinero no es de ellos, no es de los gobernadores, ni de los diputados, ni de los dirigentes de partido, es dinero de la gente. Entonces, es dinero que le dan a Luis Carlos Ugalde y que se podría utilizar perfectamente para políticas sociales, ¿no? No, digo, a mí me parece increíble que, por ejemplo, se le paguen casi 200,000 pesos en Guanajuato por una conferencia de nearshoring y todavía le paguen el hospedaje. O sea, Sí, díganme, digo, ahora resulta que es un experto en relocalización de empresas yo, y en yo no todos sé, estos yo no temas. sé, yo no sé en qué cabeza cabe que se le deban de pagar por 2 horas de conferencia 200,000 pesos a Luis Carlos Ugalde, digo. Pues, digo, solo los gobiernos panistas de Guanajuato, No son muy pero, inteligentes. ajá, pero digo, al final, pues digo, también como que demuestra un poco la falta de liderazgos como intelectuales dentro de la derecha, pues, o sea, porque ¿a quién tienes, no? A Enrique Krause, a Baby Krause, ¿no? A León Krause, Ujú. a Luis Carlos Ugalde, a
¿A quién más tienes A como Ricardo Alemán. Ah, no, ya hace mucho que No, no, lo bañaron, ¿no? Ricardo Ah, Alemán cada ratito, dice que la oposición es muy tibia y que deberían ah, de hacer, o sea, bueno, él ya está como más imagínense. allá de la pero, o sea, ¿a quién ves como alguien que diga: "Oigan, les están poniendo una reverenda paliza, vayan por otro lugar", ¿no? O Bueno, tienen sea, arriba a Palacio, pero es que, a Lorequito, o sea, ¿quién? Digo, yo siempre he pensado, A Sergio ¿quién? Sarmiento. a Sergio A Sergio Sarmiento, Sarmiento. ¿quién asesora a los de derecha? O sea, ¿Krause? Bueno, ¿Aguilar Camín? Krause tenía su búnker incluso Ajá. para la Operación Berlín, imagínate. Por eso han fallado, O sea, para la guerra sucia. Entonces, la guerra ¿no? sucia son dictadores, son comunistas, Es un Mesías es un tropical. mesías tropical, y ya no pasan de ahí. Y ya como la gente no les cree, pues ya. Y entonces ahora, según esto, Luis Carlos Ugalde es el experto en democracia, Y pues todavía se atreven a proponerlo para la reforma electoral como si fuese eh, pues un prócer de la democracia, al estilo Lorenzo Córdoba y los demás ajá, consejeros. Yo creo que lo que ha hecho bien la presidenta es poner a cada uno de estos personajes en su lugar mediante la conferencia del pueblo, de la mañanera del pueblo, y creo que ha sido muy enfática en que ellos son iguales a todos los del pueblo, ¿eh? sí. Ellos no, Claro, no son no son superiores. superiores, no son unos genios, unos iluminados. Ellos sí se creen los mesías de la democracia. Es que, ¿sabes qué? Sí son expertos, pero son expertos en hacer fraudes electorales, son expertos en robarse el presupuesto público, son expertos en vivir a costa de las instituciones, como hace poco se recordaba también en la conferencia mañanera que, bueno, le pagamos hasta una dote a Lorenzo Córdoba para que se casara. O sea, ellos son expertos en robar, en vivir a costa del erario. Entonces, a mí me parece perfecto que estén al mismo nivel que cualquier otra persona para poder opinar respecto a la reforma electoral. Y esa sí es una verdadera democratización, ¿no? Que las personas normales, que un obrero, que nosotros, que Lorenzo Córdoba, que Ugalde, este prócer de la democracia, pues que cuenten lo mismo las opiniones, ¿no? En sobre todo pues esta reforma electoral, porque ahora ya también estaban diciendo que quieren no aumentar, pero sí dejar cierto número de plurinominales, ¿no? Porque claro, quieren seguir cobrando desde ahí, quieren seguirse gastando el dinero de la gente, ¿no? Pero ¿para qué nos sirven los plurinominales ahorita? Claro que es una figura histórica que surge en un contexto que da voces a las minorías, pero ahorita ¿a qué minorías les está dando voz Alito Moreno o a qué minorías les está dando voz Ricardo Anaya, que vivió 6 años en Atlanta y que regresa con su fuero como senador? O sea, porque esos son los plurinominales de la Sí. derecha, ¿no? Entonces, Pero, por ejemplo, la reforma de Andrés Manuel, la que rechazó el PRI y el PAN, si hubiera sido aprobada, a hoy Morena no tendría mayoría en el Congreso. Ujú. O sea, esa reforma le permitía al PRI y al PAN una distribución distinta del número de legisladores. Entonces, o sea, le salió. no, pues es que ni para eso son Pero Ajá, es lo inteligentes. mismo que dice la presidenta. A ver, ¿qué dice Sheinbaum? Yo le di al pueblo la oportunidad de elegir a los nuevos ministros y soy una dictadora. claro. Pasa lo mismo con la reforma electoral. Si ellos lo vieran como una oportunidad para poder impulsarse, creo que podrían darse otras condiciones, pero no lo van a hacer. Yo creo que eh, justo no lo quieren hacer porque también van a perder muchos recursos públicos, mucho dinero, si se le quita el financiamiento como está más o menos planteado. Claro, Entonces eso es lo que pero están es que ni cuidando siquiera, sus o sea, cotos porque no les interesa, no tienen un proyecto de nación para cambiar al sí, país, les interesa solo cuidar todo lo que tienen, ¿no? sí, pero al final, digo, ni siquiera sabemos realmente qué se va a retomar, por ejemplo, de la reforma de Andrés Manuel, que hay cosas nuevas, o sea, no se sabe en realidad cómo se va a conformar. Y ya están diciendo que es una reforma dictatorial, ¿no? Entonces es como si hubiera un debate, pues más serio, porque al final se les incluye si ellos no quieren participar. Después la otra vez estaba viendo, no sé si era Lorenzo Córdoba
o Aguilar Camín, que decía, es que nos están como tirando un anzuelo, ¿no? Por un lado, si no participamos, no vamos a estar en esa reforma, nuestra voz no va a estar, pero si participamos la vamos a legitimar. ¿Qué Vaya hacemos, dilema, no? vaya dilema. ¿Alguien puede Pero lo mismo pensar que en les pasó con... Aguilar Camín? ¿Alguien Claro. quiere pensar en Aguilar Camín y lo que sufre? Fue lo mismo que les pasó con la reforma al Poder Judicial, ¿no? O sea, no quisieron participar, llamaron a no votar y luego, para sorpresa de nadie, cuando no ganaron sus perfiles porque ellos mismos llamaron a no votar, ya ahora sí querían echarla para atrás o querían, incluso sacaron ya al final del sexenio como sus propuestas de una verdadera reforma judicial, ¿no? Entonces, es lo mismo, o sea, no les interesa participar, no tienen ningún proyecto, solo quieren legitimar lo que ya existía porque era algo que les beneficiaba, ¿no? Pero adelante con esto que se va a hacer con los foros para que todos puedan participar y pues se pueda construir una reforma electoral que sí sea democrática, ¿no? O que sea dictatorial en esta dictadura en la que deciden los millones de mexicanos y mexicanas. Pues ya lo tienen ahí, a Luis Carlos Ugalde, que no... Y lean el La reportaje, UIF. Sí, ¿no? La que claro, hiciste que de... no les Sí. quieran vender. Para que vean quién es. Que no, digo, la gente sabe muy bien quién es Luis Carlos Ugalde cada vez más, pero para aquellos que no lo sepan, pues que les llegue esta WIP que preparamos para ustedes, donde pues revelamos que al menos se ha llevado 13 millones de pesos Luis Carlos Al menos, Contratos, Ugalde, al sí. menos, de forma, digamos, al menos. En algunos nada más, legal, en los ¿no? que se sabe. Transparente. Entonces esto es lo que nosotros encontramos en Polemón y pues lo pueden encontrar en sitio web polemon.mx. Hoy dimos la batalla desde la trinchera, desmenuzamos mentiras, exhibimos a los simuladores y hablamos sin miedo, como debe de hacerse en tiempos de la guerra mediática. Porque allá afuera hay muchos medios al servicio del viejo régimen, pero aquí el único poder que nos importa es el del pueblo, el que cuestiona, el que no se deja. Gracias de verdad a Beth por ponerle filo a la conversación como ella solamente sabe hacerlo. No, gracias a ustedes. La verdad es un honor estar aquí con el gran trabajo que llevan muchísimos años haciendo. Y pues muchas gracias también a Jorge Gómez Naredo por decir las cosas sin anestesia, como lo hace desde hace años también en Polemón. Sí, no, pues muchas gracias y la verdad es que es un gran esfuerzo que está haciendo Polemón y además pues tú al frente del proyecto me parece que es algo muy bueno y felicidades a todo el equipo de Polemón por esta trinchera. Y pues gracias también al equipazo que hace posible este espacio, a Valo Bucio y a Zona Trend en la producción, a Rodrigo González Eneas en la dirección, a Carlos, a Edgar y a Ángel, que se rifan siempre detrás de cámaras, y a nuestras queridas polemonas Lucía, Adriana y Astrid por toda su entrega y corazón. Pero sobre todo, muchas gracias infinitas a ustedes que nos acompañan, nos comparten su buena vibra y nos empujan a seguir creando este espacio con más fuerza. Ustedes son el motor de esta trinchera. No olviden compartir, comentar, suscribirse y activar la campanita. Eso nos ayuda mucho más de lo que imaginan para que esta voz llegue más lejos. Nos vemos el próximo domingo, aquí donde se dicen las cosas como son, desde la trinchera.